Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy traigo algo que seguramente lleve otros días, desarrollarlo con amplitud y profundidad. Tiene que ver con la verdadera libertad, con que Cristo nos hace libres. El Señor dijo a los que habían creído en Él que si se mantenían en sus palabras, iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. La pregunta es, ¿libres de qué? Porque ellos dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, somos libres. ¿Qué dices tú? Ser libre. Dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece, no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Entonces, es una libertad del pecado, en dos sentidos. El pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Entonces, por un lado tenemos la muerte como final del pecado y el mal del pecado. Que el pecado lleva desilusión, lleva los daños, injusticia, amargura, odio. El que aborrece a su hermano, dice, no está todavía, no le ha amanecido. Entonces vemos que esa es la libertad del pecado y de la muerte. Entonces, hay una consideración que hacer. Si esta libertad, ¿cómo se produce? Conociendo la verdad. Ahora, el conocimiento de la verdad, por sí solo, porque dice, si el Hijo los libertare. Pues Juan va a describir en su carta, en su primera epístola, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Verdad? El Señor dijo que Él era la luz, y el que lo siguiera a Él no iba a andar en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Eso nos guía. Porque tenemos, por un lado, que todos los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Los que no son guiados por el Espíritu Santo son guiados por sus deseos, sus ojos, la vanagloria de la vida. El pecado los hace prisioneros a voluntad del diablo, como dice la Escritura. Y también las diversas doctrinas. Fíjense que no solamente el pecado, sino que las falsas enseñanzas y toda mentira también hace esclavo a los hombres. Los judaizantes esclavizan. Y el libertinaje ateo también te esclaviza. Sos esclavo de tus pasiones y concupiscencias. En definitiva, o sos esclavo de mentiras que tienen reputación, incluso de verdad, de duro trato de cuerpo, de culto voluntario, pero sin embargo dice que no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. O sea que no te dan, no te invisten de un poder desde el corazón, sino que simplemente es un culto voluntario, de duro trato del cuerpo, como diciendo vos cargás con la pesada ley religiosa que nadie puede cumplir, que te terminás condenando. Pablo le dijo, el que se sujeta a la ley, de la gracia ha caído. Entonces no tiene sentido. Ahora, ¿y cuál es entonces la importancia? ¿Y de dónde comienza? Porque ¿cuándo llegamos a tener el Espíritu? ¿Cuándo llegamos? Porque el Espíritu viene a nosotros. ¿Cuándo? Dice, por el oír con fe. Entonces tenés que oír algo. Tenés que recibir un mensaje que, como dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Esa vida que estaba en el Hijo y fue manifestada a los hombres. Y Pablo también dice que el poder del Evangelio, ¿no? El Evangelio es poder de Dios. Entonces vamos a leer algunos pasajes que tienen que ver con este espíritu. Vamos a ir a leer un par de cositas que tienen que ver con... Está en Gálatas 4 del 1 al 7. Y después también vamos a leer en Romanos. En Gálatas 4 del 1 al 7 da una
Un pasaje que entre también otros muchos nos marca la presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Dice en Efesios, escribe Pablo, dice, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Nadie que no tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. Es una parte de la verdad que entendemos. Si yo soy en Cristo, mi unión con Él es espiritual. ¿Verdad? Amén. Vamos a leer entonces ahí Gálatas 4 del 1 al 7. Al 7. Gaby, ¿quieres leer? Sí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redima a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces el 6 dice algo claro, ¿no? Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Acá fíjense que habla del Espíritu de Cristo, que en otros pasajes vamos a leer como el Espíritu Santo. El que ama mi palabra guardará, y mi Padre y yo le amaremos y vendremos a Él. Amén. Lo dice el Señor en Juan 14. Así que acá vemos que los que son hijos tienen en su corazón el Espíritu del Hijo de Dios. La vida. El que tiene la vida ahora, ¿quiénes creen esto verdaderamente? ¿Qué se trata? Hay un punto que está en Romanos también, en Romanos 10. Porque fíjense que ahí Pablo en Gálatas habla de que Dios envió a su Hijo para que redimiese a los seres humanos. Estaban bajo esclavitud, eran niños, tenían la ley, hasta que vino el tiempo de cumplimiento, de cumplir la ley. ¿Y quién la iba a cumplir? Se cumplía en Jesucristo. Y Él fue el que cumplió la ley, quitó, ¿no?, el velo, porque el velo estaba sobre la ley antigua, los judíos hasta hoy tienen el velo, no entienden, y Él fue el que revela las Escrituras. Cuando vemos al siervo sufriente de Isaías 53 y vemos un montón de simbología, ¿no?, el Cordero de Dios, ahí se ve claramente todo lo que la ley apuntaba que se iba a cumplir. Y ese cumplimiento fue, ¿para qué? Para redimir a la humanidad. Él era la propiciación por los pecados. Y el cumplimiento y el poder y la esperanza está en la resurrección de Jesucristo. Amén. No solo en que murió por nuestro pecado, sino que resucitó. Amén. Por eso en Romanos 10, cuando habla de la palabra de fe que predicamos, pues el oír con fe, ¿qué? ¿No? Dice ahí, en el 9, exacto. Leemos, 9 y 10. Que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. O sea, realmente en el corazón uno tiene que creer estas cosas. Que Dios lo levantó de los muertos. Ahí cuando vemos a Jesucristo resucitado, vemos romper el mundo de la Matrix. No, que los hombres pensaban que no había más nada. La pastillita verde, ¿no? Y cuando el Señor resucita, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Yo vine, cargué la cruz hasta el fin
amé, hice, cumplí la voluntad de mi Padre y lo glorificó al Padre. Glorifica a tu Hijo, ¿no? Bueno, todas esas cosas que vemos en el Evangelio. Ahora, cuando realmente creemos eso, es pasar de muerte a vida. Porque acá está diciendo la palabra, si crees estas cosas serás salvo. Amén. Y con el corazón se cree para justicia. Porque, ¿para qué justicia? Para una vida justa. Porque dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice, y el que tiene al Hijo, dice Juan, vamos a leer después en Juan, no practica el pecado. No practica el pecado. Uno puede pecar, y sí, si decimos que no tenemos pecados, le hacemos al mentiroso. Pero no es lo mismo una persona que camina y otra que está postrada, ¿verdad? Podemos decir que la persona que camina puede tropezar, pero está caminando. La que está postrada no va para ningún lado. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Comenzamos un camino de santidad, de seguir la paz con todos. Vamos a leer en 2 Corintios 3, del 16 al 18, son un poquito de versículos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Acá vemos entonces, no, que dice, está hablando de la ley, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Habla de cuando leían el Antiguo Testamento, lo que decíamos hoy. La ley estaba ahí. Ahora, ¿quién revela la ley? Jesucristo. Cuando ven al Cristo cumplir la ley, ahí el velo se quita. Ahora, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es la libertad. La ley produce esclavos, pero el hijo de la promesa, Isaac, da a luz al libre. Como dice Pablo después también en Gálatas, que no lo leímos, el mismo capítulo dice, nosotros somos hijos de la libre, los hijos de la promesa. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué tiene que ver con lo otro entonces? Cuando nosotros vemos la gloria del Señor, lo vemos a Él resucitado, recibimos el Espíritu, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La obra que comienza en cada creyente, el Espíritu de Dios, es una transformación. Uno cree, conoce, entonces ahora que estaba bajo condenación, que éramos pecadores por naturaleza, y el Espíritu nos muestra la gloria del Hijo de Dios y el llamado a una resurrección, a una vida eterna. Entonces nosotros no, dice Pablo, ahora lo vamos a leer en Romanos, este proceso nos lleva a que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos libres y esa libertad es para confirmar que realmente hemos recibido el Espíritu de Dios, que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Uno lo que necesita es la comunión con Jesucristo. Lo que necesita cada creyente es la comunión con Jesucristo. ¿Cómo sé que yo tengo comunión con Jesucristo? El Espíritu Santo que nos fue dado es el Espíritu de Cristo. Dice que el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Dice que nos guía a toda verdad, que nos reprende en nuestro corazón, que nos marca las cosas en la vida. Entonces, vamos a ver ahora que si realmente tenemos este espíritu y hemos visto la gloria del Señor, vamos a ir siendo transformados de mejor a mejor. No nos deja iguales. Por eso dice la Escritura, dice, el que dice que le conoce, debe andar como Él anduvo. El que dice que conoció a Dios, guarda sus mandamientos. En esto conocemos que le conocemos. En esto sabemos que le conocemos.
en que guardamos sus mandamientos y amamos a los hermanos. Entonces hay muchas confirmaciones que se muestra un espíritu obrando en nosotros que nos transformó. Y se ve en nuestra vida. Por eso uno se engaña a sí mismo si uno piensa que cree cuando no le pasó nada. El que conoció al Señor, lo vio resucitar, creyó el testimonio, tiene el testimonio en sí mismo y le ha amanecido, realmente la muerte ya no es el fin. Eso es lo que a nosotros nos agobia, ¿no? La muerte, la gente que todo lo que hace en este mundo es ¿para qué? Para hacer las cosas antes que se va a morir. Sabemos que tienen las horas contadas. Y el Señor nos dice, no, mirá, como dice, las riquezas siendo ningunas. ¿Quién les confiará lo verdadero si no fueron fieles en esto? Nosotros vemos la gente, las apariencias, ¿no? Las apariencias es lo que parece hoy, pero después no está más. Ahora dicen, sin nada hemos venido y sin nada nos hemos de ir. Nada trajimos al mundo y nada nos vamos a llevar. Estemos contentos con esto. Con tener un techo, abrigo y comida. Y eso ya, fíjense que es difícil. El sistema, el mundo nos busca para que nosotros vayamos tras lo pasajero. No para que, como dice Pablo, si han resucitado con Cristo, miren y busquen la cosa arriba. Entonces hay una lucha ahí entre la carne y el espíritu. Sí. El otro día hablamos con Gaby que hay una corriente judaizante hoy día, Sí. incluso dentro de las iglesias cristianas. Esto que decís vos de aquel que busca, aún la ley no le pasó nada, digamos, no le pasó nada con respecto a la libertad. Puede ser que eso digamos, esté pasando en esa corriente. ¿Cómo lo ves respecto de que hay muchos que están intentando volver a la ley en el marco del cristianismo? Pablo dice a los Gálatas, dice, vuelva a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué hay en Cristo que se tiene que formar en nosotros? Que estar completos. Vosotros están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él cumplió, Él despojó a los principados, Él cumplió la ley. El judaizante, ¿qué tiene? Te va a decir que no alcanza con Cristo. Que no alcanza. Yo lo que te estoy diciendo es, alcanza con Cristo. Cristo es suficiente. Pero tener al Hijo es tener la vida, ¿verdad? Amén. ¿Y la vida se manifiesta? ¿O no se manifiesta? Amén. Que anden en novedad de vida, en una nueva vida. Ahora, si vos no andás en una nueva vida, ¿te convertiste alguna vez? ¿Se puede convertir alguien en cristiano y no cambiar la vida? Dudosamente, como dice Santiago. La fe, sin obras, sin fruto, no hay nada ahí. Ahí hay un decir, pero tu corazón sigue estando exactamente igual. Es más, cuando Pedro habla de la puerca lavada y el perro que vuela a su vómito, usa las dos palabras, perro y la puerca, que hacen referencia al gentil, ¿no? Que si bien externamente fue mejorado, vuelve a lo mismo, porque sigue siendo lo mismo. La carne es carne y el espíritu es el espíritu. Ahora, yo le pregunto, dice, ahora vamos a leer en Romanos, dice que la carne no puede agradar a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y no puede. ¿Está bien? Ahora, ¿el espíritu puede someter el pecado y la carne? ¿Y nosotros qué recibimos? Un espíritu de... Entonces digo, o miente el que dice no puedo, o miente... ¿Quién miente? Sí, aún no fue convertido. Ahora la pregunta es, mirá, sí, No, es que hoy lo que leíamos, ¿no? Que dice, hablaba de la ley y que la gente tenía un velo no podía ver el trasfondo espiritual que tenía. Cuando venido el Espíritu Santo, nos reveló el trasfondo espiritual que tiene esta ley, ¿no?
más profundas solamente. No es mirar solamente a una mujer, es lo adúltero que somos. No es pelearse con tu hermano, es lo asesino que somos. Bueno, entonces vino a desenmascarar la obra de Satanás que están adentro y el cumplimiento de la ley espiritual que se cumple en el amor del Señor. Porque, o sea, vos podés decir 200 mandamientos y el hombre siempre busca la trampa, la forma de trampear la ley, ¿no? de ser lo hipócrita. Y el Señor con el amor no tenés de dónde escapar. El Señor te viene como diciendo, ¿en qué sabemos que pasaste de muerte a vida? Que amás a tu hermano. Justamente. Pero el cumplimiento del Espíritu nos da como el espíritu, la esencia de lo que era la ley. No te tenía que decir, no le ponga obstáculos a un ciego, no insultes a un sordo, ¿viste? Con todas las cosas tienen un trasfondo espiritual y básicamente es un amor genuino hacia Dios y hacia los hermanos. Amén. Lo que revela el Espíritu. Amén. Y justamente, fíjense que la ley dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. La ley era lo que vos tenías que hacer con el sudor de tu frente. Y acá la palabra nos dice que la justicia de Dios es la que justifica al impío, al que no obra, dice, ¿no? Cuando cita David. No obra. Nosotros no hicimos nada y sin embargo recibimos completa la salvación. Ahora, no solo ser salvos de la condena de la ley, porque dice la ley, dice el que no cumple la ley queda condenado, ¿verdad? O sea que la ley la quitó, la clavó en la cruz, dice, la cargó. Ya está, esta ley no los va a condenar. Ahora, recibimos un espíritu, nos hace nueva criatura. Recibimos un espíritu nuevo, nos hace nuevas criaturas. Nos hace nuevas criaturas a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es un hecho. No es una doctrina. Es un hecho. O sea, es un hecho que le sucede a las personas comunes y corrientes. El Espíritu de Dios viene a aquellos que creen de todo corazón en que Jesucristo cumplió la ley, murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces ahí ve el amor de Dios que te vino a salvar, que vino a cumplir algo en lo que la humanidad estaba apresada, encarcelada, sometida a la carne. Y esto que decía Gaby, que cuando viene el Espíritu nos muestra el pecado en toda su dimensión, es lo que hacía de Pablo decir ahora, justo nosotros vamos a leer Romanos 8, pero Romanos 7 cuando Pablo dice, llega a decir, el pecado que mora en mí, el mal está en mí, no el bien, en mi carne, en mi carne, el pecado me lleva a hacer lo que yo no quiero. ¿Se entiende? Entonces ahí él está viendo cómo somos por naturaleza. Bien clarito, empieza a ver muy claramente que codiciaba, que ¿no? Deseaba lo malo. Ahora, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. Y yo con la mente sirvo a la ley de Dios, aunque con la carne al pecado. Ahora, pero entonces... Sí. Ahí, cuando hablo del espíritu de verdad, habla también del espíritu de error. Pone el fundamento en el corazón y en la boca, el Señor, ¿no? Porque hay un espíritu de error que no te deja confesar a Jesucristo como Señor. La gente como que, cuando uno es real, te da vergüenza. Sí. Es decir, porque no es real para vos. Sí, voy a una iglesia donde creen que Jesús es el Señor. Pero yo no digo Jesús es mi Señor. Él está en mi vida. Por eso hay un espíritu de error, que es parecido, se porta bien todo, pero no te deja confesarlo como Señor y Salvador. Está el espíritu de error y el espíritu de verdad. El espíritu de verdad te lleva a decirlo, a confesarlo. El espíritu de verdad es el espíritu de verdad, el espíritu de gracia, espíritu de amor, espíritu de Cristo y es el espíritu de vida. O sea, que tiene todas esas cosas, la vida, la verdad, la gracia, el amor, que glorifica a Dios. Nosotros vemos eso en la persona que nace de nuevo, en que realmente Cristo es algo bendito y amado. La verdad. Por eso es un hecho. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Eso es un hecho. Uno no puede... Esta parte de la doctrina no es, bueno, lo que leemos. Yo me acuerdo un versículo de memoria. ¿Te sirve de algo saber un versículo de memoria si vos no nacés de nuevo? Decimos sí, porque el Espíritu... Pero vos tenés el testimonio del Espíritu. ¿Se entiende a lo que vamos? O sea, uno dice, ¿pasé o no pasé?
¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy contado entre los vivos o todavía estoy entre los muertos? Porque dice que el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Espíritu, no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es así, tajante. Lo dice Juan, lo dice Pablo. Y lo van a decir también las otras escrituras. Así que vamos a leer ahora un poco en Romanos 8. Fíjense, lo vamos a leer, lo voy leyendo de a poco, desde el 1. Dale. Y si quieren también, alguno tiene una nueva traducción, podemos complementar con la nueva traducción viviente. Dice, fíjense cómo dice, después de que Pablo habla de su miseria como pecador, Romanos como el 8, pecado como era en él. Pablo sigue escribiendo y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cuándo uno anda conforme al Espíritu? Cuando recibe el Espíritu. Los que andan conforme a la carne es los que andan conforme a su naturaleza natural, valga la redundancia. Conformando la carne. Nacieron y son hijos de las condiciones humanas, de los rudimentos de este mundo, de las religiones de este mundo, de las cosas que este mundo tiene para darte. Aún aquellas que tienen buena reputación, como dice Pablo en Colosenses. Ahora, los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Conforme a la carne puede ser religiosamente, ¿eh? Los judíos andaban conforme a la carne, porque cumplían, no como por las obras de la ley, como te tenés que circuncidar, tenés que guardar el sábado, tenés que hacer esto, aquello, era conforme a la carne. Pero la carne no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne, contra el pecado. Dice, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ahí está el Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí vemos al Hijo haciéndonos libres. ¿Cómo era la promesa de Cristo que nos iba a hacer libres? Por medio del Espíritu de vida. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que anuló el pecado y nos libró de la muerte, porque la paga del pecado era la muerte. Entonces nos dijo, saco el pecado, y no solo saco el pecado, te doy la vida. La vida dice que se da un río dentro de él que va a saltar para vida eterna, la promesa del Señor. Entonces hoy vos no solo recibís ese espíritu de vida, sino que ese espíritu de vida clama a Dios, da gloria a Dios, ama a Dios, confiesa al Señor. Sabe muy bien quién dio su vida por nosotros. Cree ese testimonio. Entonces está confiado en que Él es poderoso, en que la sangre de Él es la que pagó el precio. La obra de Él fue consumada y suficiente. Si no, tenemos que agarrar de vuelta o la religión o nada, o la desesperanza total. O afanarnos por cumplir una ley, o afanarnos por nada. A escapar no tenemos escapatoria. Porque lo que era imposible, dice Pablo, sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Porque nosotros somos los que amamos al que nos amó. Él fue el que condenó el pecado en la carne. Ahora, cuando Él condenó el pecado en la carne, a causa del pecado, por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros vemos que eso fue cumplido, nosotros ya no andamos más conforme a la carne, ya no estamos sometidos a todos nuestros deseos y cosas de este mundo, porque vimos que eso que hizo Jesucristo es un camino hacia el Padre, hacia una promesa de vida eterna, de delicias a tu diestra para siempre. Entonces, por eso después Pablo va a decir más adelante acá mismo, deudores somos, no a la carne, para que sigamos viviendo en la carne, porque si vivís según la carne van a morir,
sino que somos deudores al Espíritu. Porque el Espíritu nos fue dado. Entonces, si yo te doy algo, ahora me debes. Me debes. Antes, siempre somos deudores de Dios, pero ahora doblemente. Porque Dios nos dio el Espíritu, un regalo. Un regalo aún más grande. Un regalo sobrenatural. Sobrenatural. De manera que nosotros podemos someter nuestra naturaleza terrenal y animal por el Espíritu del Señor. Por eso dice que van a reinar en vida aquellos que reciben la abundancia de la gracia. Entonces, fíjense entonces que en el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que no conocen este evangelio siguen pensando en la manera de que de alguna manera, bueno, o exaltar la carne, autoelevarla, llegar a ser un iluminado por propia voluntad, por poder propio, llegar a hacer algo con la carne, famoso, un líder, un famoso, obtener, darme todos los gustos y placeres y cosas para mi carne. Piensan en esas cosas. Pero los que son del Espíritu, han nacido del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Ahora, entonces ahí está el choque, porque sabemos que las cosas del Espíritu son contrarias a las de la carne. Los frutos de la carne, los recuerdan bien los que dice en Gálatas, fornicación, avaricia, idolatría, hechicería, pleitos, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde vienen todas esas cosas? De las pasiones, del mundo, del querer, del arder, de querer ser algo. Y en lo cambio el del Espíritu ve que con Jesucristo está tranquilo. No necesita, como decía Gaby el otro día, no necesita aparentar ni agradar a los hombres. Ya no le importan los hombres. El qué dirán los hombres o que si te aprueban o no se te aprueban. Porque vos ves a Dios, que a través de Jesucristo se nos hizo cercano y nos habló cara a cara. Por eso dice Pablo, dice, no, ya mirando cara a cara. A la gloria del Señor estamos transformados. Entonces ahí vemos ya esa relación de que qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo es Dios en el trato con nosotros, ya lo tenemos muy claro. Y podemos escudriñarlo en la Escritura y decir, bueno, este es el Dios. Y nos muestra cómo vivir. Entonces ahí te dice, mira, ya está. Ya el pecado no nos deshabilita. ¿Saben lo que es estar deshabilitado? ¿Habilitado o deshabilitado? Si estás habilitado, seguís en el juego. Si te deshabilitan, Insert coin. quédate afuera. Play game over. Entonces, si nosotros pecamos, abogado tenemos. Amén. ¿Podemos seguir? Sí. Si Dios se dijera, mira, el que peque, ya se determina todo, ya estaríamos cortando clavos. Pero gracias a Dios, no es así. Porque Dios conoce nuestra debilidad, somos la carne esta mortal, es débil, pero por eso nos inviste de poder, para que nosotros podamos avanzar, ser transformados de gloria en gloria, es ir en aumento, ir progresando, es aumentar, es crecer, es madurar. Por eso siempre es la enseñanza que se ha dado, ¿no? Con Gaby, que decía, si vos tenías tantos pecados en un pasado, hoy tenés que tener menos. Si vos naciste de nuevo, si estás en Cristo, si estás caminando con Jesucristo, si estás buscando a Dios, si estás buscando el reino de los cielos, y fíjate, examinate a vos mismo, dice Pablo, si estás en la fe, a no ser que estén desaprobados. Estar desaprobado es practicar la injusticia, aborrecer, no amar a Dios, no gustar ni siquiera su palabra, ni siquiera sentir algo por las promesas. Es como que la desecha. Esaú, ¿se acuerdan de Esaú? Dice que despreció su primogenitura por un plato de comida. Y después, ya era tarde. Entonces, nos tiene que pasar a nosotros eso. Nosotros tenemos que realmente alimentar el alma con la palabra de Dios, que dice, no solo de pan vive el hombre. Seguimos leyendo ahí, el del 5. ¿Pati? Pregunta. Sí. Después que uno tiene testimonio, después que uno está seguro que es hijo de Dios, es muy personal el testimonio que te da el Espíritu Santo, cuando vos te aseguras que sos hijo de Dios, ¿está en juego la salvación? ¿O
ya no está en juego. Lo que está en juego es capaz del lugar que vas a ocupar. Yo creo que uno es como Judas y los apóstoles. Estaban con él. Y Judas un día... O sea... Podía estar con el Señor, ver los milagros y todo, y un día... Yo creo que cuando uno realmente nació del Espíritu y es hijo de Dios, va a vencer. No va a perder la salvación. Ahora, el tema es que algunos dicen, si la perdiste, nunca la tuviste. Si un día es algo... Yo creo que uno tiene que confirmar su fe, su corazón. Porque para tener plena certeza de la esperanza... Nunca dudas. Es decir, si uno... Ya la misma pregunta conlleva una duda. Si yo soy salvo, ¿me puedo perder? Ya esa duda quiere decir que falta una confirmación. Ahora, lo que yo te voy a decir, uno puede pecar siendo hijo de Dios. ¿Puede hacer la gran Sansón? Sí. ¿Sansón fue salvo? Dios le dio unos azotes, ¿no? Hay una parte de la Biblia que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron desde entonces y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, vas a llegar lleno de moretones. O sea, no es que la salvación se pierde. Lo que se destruye es tu carne. O sea, Satanás te agarra y te destruye la carne. O sea, tiene toda la autoridad para hacerte lo que quiera en la carne, porque el pecado fue condenado a la carne. Entonces, si vos pasaste una lancha, vos estás en tu alma, en tu mente, estás viviendo para la carne, cuando recibís el Espíritu vivificante, es como que estás viviendo el Espíritu. Si volvés a la carne, sabés que esa carne se va a hundir. Te va a poner más viejo, se enferma, tenés dudas, pasan todas las cosas, pasan en la carne. Entonces, es como que hay que salir del modo carne, salir de ese lado y parte del lado espiritual. Sí. Amén. Yo quiero... Vamos a leer hasta... Vamos a seguir del 6 hasta el 16 para terminar. Por lo menos con la lectura esta. ¿El 6 al 16? Del 6 al 16 vamos a ir leyendo. Romanos 8. Romanos 8 es donde estábamos. Seguimos con la lectura. Al 16. Y siempre viendo lo que Pablo dice, no es una especie de enseñanza que vos tenés que... A ver, sabiendo esto es una cosa que yo tengo que poner por práctica. Es algo que tiene que suceder, ¿se entiende? Es algo que vos decís, viendo como en un espejo, dice. Viendo como en un espejo. A ver, somos transformados como por el Espíritu del Señor. Entonces vos ves en el espejo, ¿qué ves? ¿Ves que esto te ocurre a vos? ¿O ves que no está presente? Si no está presente en el reflejo, porque no lo tenés. Tiene que estar para verse en el espejo. Lo que me está pasando a mí, a ver, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el 6. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Vos te ocupás del Espíritu, te trae vida, esa vida de Dios, y te trae paz. Una paz que no la da al mundo, dijo el Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta de ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. Hacer cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, uno busca agradar a Dios, como decíamos hoy, amamos a Dios, Amén. consideramos a Dios, lo tenemos como primer mandamiento. Dice... El 9 dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ya le está diciendo algo que es un hecho. Ustedes no viven según la carne. Ustedes no son egoístas, vanagloriosos, altaneros, crueles, intemperantes, aborrecedores de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. No son así. ¿O sí? Porque si son así, no son de Dios. Lo tenemos que arrepentir, dice. Si somos así, arrepintámonos. Dice... Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acá hay un hecho. No es una doctrina para recitar.
creo en Dios, Padre, no, te dan el credo. No, macho. Esos rudimentos no tienen poder alguno, porque no hay nada ahí. Hay un versito. Acá te dice, el que tiene el Espíritu en uno, ese es el que va a andar en el Espíritu. No va a andar según la carne. Porque vamos a ver después, acá seguimos, que dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Seguimos entonces. Pero si Cristo está en ustedes, entonces le dice Pablo, si Cristo está en ustedes, de vuelta lo remarca, Cristo está en ustedes, por su Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Realmente nuestro cuerpo envejece, se enferma y está lleno de pensamientos erráticos. Que se nos van. Somos por naturaleza esclavos de esa naturaleza. Pero dice que el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces tenemos un espíritu vivo. Tenemos el espíritu de vida. Entonces dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, lo vuelve a decir, si mora en ustedes, el espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, ese cuerpo pecaminoso que cargamos, por su espíritu que mora en ustedes. Lo voy a decir. El espíritu mora en ustedes, ese mismo espíritu los va a vivificar, les va a dar vida. El tener vida no es estar vivo, si estamos vivos. ¿De qué me estás hablando, Pablo? Yo estoy respirando, mi corazón late, ¿qué vida me quieres dar? ¿De qué vida se trata? De la vida de Dios en nosotros. Amén. De la vida de Cristo, Cristo viviendo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mí. Amén. Entonces yo vivo con esa confianza. No tenemos confianza en la carne. Tenemos confianza en que Cristo venció el pecado. Amén. Por nosotros, nos limpió, nos salvó. Esa es nuestra jactancia. El que se gloría en esa verdad. No en que si somos... Ya ponerse, imagínense los atuendos religiosos. ¿A quién se le ocurre? Ser cristiano y yo me pongo, ¿no? Aparezco, ¿no? Ahora los ancianos se van a poner una cosa. Y se cuelga una cruz acá. Eso es carnal. O sea, ¿se entiende lo que voy? O sea, uno se desvía por cualquier cosa. Sí. Entonces dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces ese Espíritu que mora en nosotros, nos vivifica, nos da esa vida de Cristo, ¿para qué? Para que hagamos morir lo terrenal. Lo que no es de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice 14, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, clamamos Abba Padre. Ahora, clamamos Abba Padre. Decimos Padre, Señor, lo tenemos ese en el corazón. O creemos que el Evangelio, la iglesia y ser creyente es conocer el versículo de memoria. Y bueno, más o menos, ser más o menos buena gente. Porque la vida que se nos da testimonio, que cuando Juan escribe lo que hemos visto acerca del verbo, y lo hemos palpado y lo vieron con nuestros ojos, le dimos testimonio a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Que ustedes también vean esto que vimos y se asombren y se gocen y lo reciban el testimonio y se conviertan. ¿Se conviertan de qué? De sus malos caminos, de su carne, de su mundo, de su vida centrada en lo que te ofrece la humanidad, los que te quieren aplaudir, las doctrinas de religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra comunión es con Jesucristo. Dice, y yo no soy del mundo, como ustedes tampoco son del mundo. Nos saca del mundo. Nosotros no tenemos comunión con las tinieblas, con los baales, con los ídolos, con nada. Dice,
apártense, dice, no toquen el mundo y vengan y yo los voy a recibir y me serán a mí por hijos, y yo seré por vuestro Padre. Entonces, cuando eso se hace realidad en nosotros, vemos realmente la obra de Jesucristo en nuestro favor y nosotros somos los que despertamos a esa verdad. El mundo puede seguir muerto. Pablo dice, aunque este evangelio nuestro no está encubierto, para los incrédulos sigue encubierto. Tienen cegado el entendimiento y su fin es muerte. Entonces, todo esto tiene muchos pasajes, porque incluso Santiago, cuando habla de la ley de la libertad, los que miran atentamente y perseveran en ella, no siendo oidores olvidadizos, van a ser bienaventurados. Tiene mucho que ver. Después Juan lo dice, en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Como dicen, realmente en este nació el Espíritu. Porque no todos, a veces nos cuesta, a veces estamos ahí, estamos cerca. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Yo llamo, estoy a la puerta. Si vos abrís, yo voy a entrar y voy a cenar con vos. Y ahí ya no estás solo, estás con Jesucristo. Él está en tus pensamientos. Dice que aún en la noche me enseña mi conciencia. Todas esas cosas tienen que ver con que la vida íntima, la oración, el gozo, inefable y glorioso, como dice Pedro, la esperanza, que hoy leía Luciana, que lo dice en Romanos, todas esas cosas son hechos vividos, como el afán y la ansiedad que no se ven, el gozo y la paz tampoco se ven, pero son bien reales, ¿no? Son bien reales. La gente vive en el mundo afanada, turbada, preocupada, atemorizada, etcétera, etcétera. Pero los que vienen al Señor van a descansar. Yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Y después dice, aprendan de mí y van a alcanzar reposo para vuestras almas. Porque también está eso, que si no aprendemos de Él, no tenemos el gozo completo. Para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Que no te falte cosa alguna. Entonces, lo primero que hay que tener es a Jesucristo en espíritu. A Jesucristo en una fe verdadera. A Jesucristo el testimonio vivo. Amén. El testimonio de que realmente resucitó. Y que si resucitó es que el Señor está. ¿No? Estas cosas son parte de nuestro vivir como creyentes. Amén. Distinto a lo que el mundo ofrece, que es a veces muchas cosas en teoría, muchas cosas de apariencia, muchas cosas de parecer buenos, pero no tiene el gozo de la salvación, el gozo de la comunión con Jesucristo, el de haber sido amados por Él, ¿no? Esas cosas. Así que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Hermanos, que Dios los bendiga y que yo quiero que sigamos insistiendo en confirmar en todos, que todos sean guiados por el Espíritu, ¿no?